Era una madre que asistía a la iglesia, una maestra de escuela dominical, el tipo de mujer a la que la gente confiaba a sus hijos, sin antecedentes penales, sin historial de violencia, sin señales de advertencia. Y sin embargo, una tarde, dentro de una tranquila casa de Texas, ella tomaría un hacha y asestaría 41 golpes a su mejor amiga, no en un ataque de ira ciega, sino en un momento que conmocionaría a un tribunal, dividiría a una nación y dejaría una escalofriante pregunta flotando en el aire. ¿Era Candy Montgomery una asesina a sangre fría o una mujer que finalmente perdió el control? Esta noche desentrañamos la historia de traición, obsesión, fe y violencia. Una historia que no comenzó con odio, sino con amor. En la superficie, Candy Montgomery era todo lo que un pequeño pueblo de Texas admiraba. Se despertaba temprano, preparaba almuerzos, hacía voluntariado. En Wiley, Texas, a finales de los años 70, la reputación importaba, y la reputación de Candy era intachable. Vivía en una casa ordenada y modesta, nada llamativa, nada sospechoso, el tipo de casa donde los zapatos se dejaban en la puerta y los vecinos llegaban sin avisar. Candy estaba casada con Pat Montgomery, un respetado ingeniero eléctrico. Él era callado, confiable, predecible. Juntos, tenían 2 hijos, y cada domingo, sin falta, la familia Montgomery se sentaba dentro de la primera iglesia metodista unida, sonriendo cortésmente a las mismas caras familiares. Para todos los que la observaban, Candy Montgomery ya había ganado en la vida, pero dentro de su propia mente, ella se sentía incompleta. Candy no era infeliz, en el sentido dramático. No había discusiones a gritos, no había abuso visible, no había grietas obvias. Lo que la atormentaba era algo mucho más peligroso, el aburrimiento. Sus días seguían un bucle: despertar, cuidar a los niños, cocinar, limpiar, asistir a actividades de la iglesia, sonreír, repetir. Su matrimonio se había alejado lentamente de la conexión emocional hacia la responsabilidad compartida. Pat amaba a Candy, pero de una manera tranquila, distante. Trabajaba largas horas, llegaba a casa cansado, sus conversaciones se volvieron funcionales. ¿Pagaste las cuentas? ¿Qué hay para cenar? ¿Los niños terminaron la tarea? Candy extrañaba ser vista, extrañaba ser deseada, extrañaba sentirse como algo más que un papel que interpretaba. Y a finales de los años 70, mujeres como Candy no hablaban abiertamente de esos sentimientos, oraban por ellos, los tragaban, sonreían de todas formas. Lo que Candy no se daba cuenta era que ignorar esos sentimientos no los hacía desaparecer, los hacía enconar. Candy siempre había sido enérgica, organizada, segura, le gustaba la estructura, le gustaba el control, pero la única cosa que no podía controlar era el vacío creciente que sentía dentro de su propia vida, y ese vacío estaba esperando silenciosamente a que algo o alguien lo llenara. Ese alguien llegó en la forma de otra familia igual a la suya. Alan y Betty Gore asistían a la misma iglesia, compartían los mismos valores, vivían el mismo sueño suburbano, pero las similitudes terminaban allí. Betty Gore era diferente a Candy, donde Candy era extrovertida y burbujeante. Betty era intensa, reflexiva, emocionalmente compleja. Betty amaba profundamente, a veces demasiado profundamente. Recientemente había dado a luz a su segundo hijo, y la maternidad la había golpeado fuerte. Privación de sueño, ansiedad, soledad. Alan Gore trabajaba para una empresa de electrónica y viajaba con frecuencia. Largos viajes de negocios, regresos tardíos. Betty a menudo se quedaba sola con sus pensamientos, y esos pensamientos se volvieron oscuros. Se preocupaba constantemente. ¿Se estaba alejando Alan? ¿Era ella suficientemente buena? ¿Su matrimonio se estaba desmoronando? Candy notó la vulnerabilidad de Betty. Candy escuchaba cuando Betty hablaba, la ayudaba con los niños, le ofrecía seguridad. Las dos mujeres se hicieron cercanas, no mejores amigas, sino compañeras de confianza, unidas por la iglesia y la familia. Y Alan también notó a Candy, notó su energía, su risa, la manera en que hablaba con seguridad, a diferencia de Betty, que se había vuelto más ansiosa y retraída. Comenzó con conversaciones inofensivas
Después de la iglesia, pequeñas bromas, miradas que se prolongaban, nada inapropiado, aún, pero la tensión no necesita palabras para existir, y a veces las conexiones más peligrosas comienzan en los lugares más seguros. Candy y Alan se encontraron solos juntos con más frecuencia, eventos de la iglesia, actividades infantiles, salidas grupales, donde las conversaciones se alejaban de la multitud. No había contacto físico, no había declaraciones, solo curiosidad. Alan era un hombre disciplinado, lógico, controlado, pero él también se sentía atrapado, atrapado entre la responsabilidad y el deseo. Betty lo sintió, notó cambios en el comportamiento de Alan, cambios sutiles, menos paciencia, más distancia. Su ansiedad se profundizó y sin saberlo, esa presión emocional empujó a Alan más cerca de la misma cosa que los destruiría a todos. Candy, mientras tanto, sintió algo que no había sentido en años. Atención, no de su esposo, no de sus hijos, sino de otro hombre que la miraba como si ella importara. Se dijo a sí misma que era inocente, se dijo a sí misma que no significaba nada, pero en el fondo, Candy sabía que algo había cambiado. La línea aún no se había cruzado, pero ya se estaba desvaneciendo, y en un pueblo construido sobre confianza, fe y apariencias, nadie vio el peligro creciendo justo frente a ellos. No sucedió en un callejón oscuro, no sucedió después de una copa, ni siquiera sucedió en secreto, sucedió a la luz del día, en un estacionamiento de la iglesia. Alan Gore esperó hasta que no hubiera nadie alrededor. Entonces le hizo a Candy Montgomery una pregunta tan calmada, tan controlada, que sonaba menos como una tentación y más como una propuesta. ¿Quieres tener un romance? No coqueteo, no preparación, no romance, solo una oración. Candy se congeló. Por un momento, el mundo pareció en silencio. No respondió de inmediato. En cambio, sonrió incómodamente, lo tomó a broma y se fue a casa fingiendo que nada había pasado. Pero la pregunta la siguió, a su cocina, a sus oraciones, a su cama por la noche. Candy no era impulsiva, no se apresuró al pecado, lo planeó, hizo listas, pros, sentirse deseada de nuevo, escapar de la rutina, recuperar el control sobre su vida, contras, culpa, riesgo. Dios oraba por guía, pero en lugar de claridad, sintió emoción. Eso la aterrorizó. Candy no temía al romance, temía lo mucho que lo deseaba. Cuando Candy finalmente accedió, no fue con pasión, fue con reglas, no involucramiento emocional, no interrupción a sus familias, no afecto público, no celos. Programaban encuentros como reuniones, hoteles cerca de las autopistas, encuentros en la hora del almuerzo, predecibles, controlados, contenidos. Al principio, funcionó. Candy se sentía poderosa. Ya no era la esposa olvidada, era deseada, elegida, pero lentamente, sutilmente, las reglas comenzaron a agrietarse. Candy no quería ser solo un secreto, quería importar, y sin darse cuenta, comenzó a cruzar una línea que se había prometido a sí misma que nunca cruzaría. El romance había comenzado como una decisión, pero se estaba convirtiendo en algo más. Alan notó el cambio antes que Candy. Lo que comenzó como alivio físico se estaba volviendo emocionalmente peligroso. Candy quería más tiempo, más atención, más seguridad, y Alan se sintió atrapado. Al mismo tiempo, Betty Gore se estaba desmoronando. Recientemente, había dado a luz, estaba exhausta, sola, ansiosa. Se aferraba a Alan, hacía preguntas, necesitaba seguridad, lo vigilaba de cerca. Alan sintió la culpa apretando su garganta. El romance ya no era limpio, ya no era controlado, así que lo terminó, sin drama, sin discurso de despedida, simplemente se acabó. Candy accedió, en voz alta, pero por dentro, algo se rompió. No se había preparado para esta parte, no había planeado el rechazo. Candy no se sintió aliviada cuando terminó, se sintió abandonada. Se dijo a sí misma que estaba bien, que sabía que esto pasaría, pero su comportamiento decía lo contrario. Repasaba conversaciones, analizaba el tono, se preguntaba si Betty sabía. Y Betty también estaba cambiando. Se puso tensa alrededor de Candy, callada, observadora. La amistad que una vez se sintió cálida, ahora se sentía tensa. Sonrisas corteses, conversaciones forzadas y luego silencio. Candy sintió algo que no podía nombrar.
No culpa, no miedo. Algo más oscuro. Posesión. Había compartido algo con Alan que Betty nunca supo, y ese secreto hacía que Candy se sintiera poderosa y amenazada al mismo tiempo. Dos mujeres, paradas en la misma iglesia, cada una creyendo que la otra escondía algo. Betty lo sintió. No podía probar nada, pero el instinto le decía que la estaban traicionando. Candy también lo sintió, y ninguna de las dos mujeres estaba preparada para lo que pasaría cuando esa tensión no dicha finalmente explotara, porque el romance podía haber terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. 13 de junio de 1980, un viernes, un día normal, al menos así comenzó. Betty Gore estaba sola en su tranquila casa de Wiley, Texas, cuidando a su hija bebé. Su esposo, Alan, estaba fuera en un viaje de negocios. Betty ya estaba emocionalmente vulnerable. Recientemente había dado a luz, estaba exhausta, estaba abrumada y en el fondo tenía miedo, miedo de que su matrimonio se estuviera escapando, miedo de que Alan le ocultara algo. Y tenía razón. Esa tarde, Candy Montgomery llegó a la casa de los Gore. La razón sonaba inofensiva. Candy alegó que estaba allí para recoger un traje de baño para la hija mayor de Betty, que se suponía pasaría tiempo con los hijos de Candy. Pero bajo esa excusa inocente había un secreto que había estado envenenando esta amistad durante meses. Dentro de la casa, la tensión llenó el aire casi de inmediato. Las dos mujeres estaban solas, sin esposos, sin testigos, solo silencio y sospecha. Según el testimonio posterior de Candy, Betty la confrontó, no suavemente, no con cautela, sino directamente. Betty acusó a Candy de tener un romance con Alan. Candy lo negó. Betty presionó más. Las voces se elevaron, las emociones explotaron. Y luego, según Candy, Betty perdió el control. Candy afirmó que Betty agarró un hacha del cuarto de servicio, un hacha que normalmente colgaba silenciosamente en la pared, usada para trabajos de jardinería, nunca imaginada como arma. Candy dijo que Betty atacó primero. Candy dijo que le rogó que parara. Candy dijo que estaba aterrorizada. Y luego, algo dentro de Candy se rompió. Lo que siguió no fue un solo acto de violencia, fue una brutalidad sostenida. Candy tomó el control del hacha. No atacó una vez o dos. Atacó 41 veces. Los golpes impactaron la cabeza, el pecho, los brazos de Betty, incluso después de que Betty ya estaba en el suelo. La evidencia forense luego mostraría que esto no fue una pérdida momentánea de control, fue prolongado, violento e implacable. En algún momento, los gritos se detuvieron, la casa volvió al silencio. Betty Gore yacía muerta en el piso de su propia casa. Candy se quedó allí, cubierta de sangre, respirando, viva, y pensando con la suficiente claridad para actuar a continuación. Entró al baño, se lavó la sangre de la piel, se cambió de ropa, se miró en el espejo, luego salió de la casa de los Gore, cerró la puerta con llave detrás de ella y volvió a su vida normal. Recogió a sus hijos, asistió a actividades de la iglesia, habló con los vecinos. Nadie notó nada inusual. Nadie sospechó que solo horas antes Candy Montgomery había cometido uno de los crímenes más violentos en la historia de Texas, pero el silencio de esa casa pronto plantearía preguntas que nadie podía ignorar. Cuando Alan Gore regresó a casa, algo inmediatamente se sintió mal. Betty no contestaba el teléfono. La casa estaba inusualmente tranquila. Mientras Alan caminaba dentro, el presentimiento se asentó en su estómago. Entonces, la encontró. El cuerpo de Betty fue descubierto en el cuarto de servicio, una escena tan horrenda que incluso investigadores experimentados se estremecieron. La sangre cubría las paredes, el piso, el techo, el hacha yacía cerca. Esto no era lo que la policía esperaba ver en una tranquila casa suburbana. Los investigadores inicialmente creyeron que el asesino debía ser un extraño, alguien lleno de ira, pero no había señales de entrada forzada. No se robó nada. La escena del crimen contaba una historia diferente. Esto no fue al azar. Esto fue personal, muy personal. La policía comenzó a rastrear las últimas horas de Betty. ¿Quién la había visto por última vez? ¿Quién había estado dentro de la casa? El nombre de Candy Montgomery surgió rápidamente. Ella había admitido estar allí ese día.
Y a diferencia de un extraño, Candy tenía un motivo, un romance. Cuando la policía interrogó a Candy, ella no entró en pánico, no lloró histéricamente, no huyó. Confesó con calma, sí, ella había matado a Betty Gore, pero luego dijo algo que dejó atónitos a los investigadores. Afirmó que fue en defensa propia. Candy le dijo a la policía que Betty la atacó primero, que temió por su vida, que un trauma infantil la había hecho disociarse. El caso cambió repentinamente. Esto no era sobre quién mató a Betty Gore, era sobre por qué y sobre si la ley creería la versión de los hechos de Candy Montgomery. A medida que se difundía la noticia, el pueblo de Wiley cayó en el caos. Los amigos de la iglesia tomaron partido. Los vecinos susurraban. Las familias dejaron de hablarse. ¿Cómo podía una dulce, sonriente maestra de escuela dominical cometer una violencia tan inimaginable? ¿Y cómo podía afirmar que estaba justificada? Lo que sucedió a continuación convertiría este juicio por asesinato en uno de los veredictos más controvertidos en la historia del true crime estadounidense. Candy Montgomery no alegó locura, no alegó un accidente y no negó lo que había hecho. En cambio, lo admitió. Sí, yo maté a Betty Gore, pero, dijo, no tuve opción. Esa única oración dividiría el tribunal y al país. Desde el principio, los fiscales creyeron que el caso era simple. 41 heridas de hacha, una relación personal cercana, un motivo de romance. Para ellos, esto era un crimen de celos, una mujer enfurecida por el rechazo, desatándose en violencia. Pero el equipo de defensa de Candy tenía un plan diferente. No iban a discutir la evidencia, iban a discutir la mente. Y lo que estaban a punto de revelar redefiniría completamente el crimen. En el estrado de los testigos, Candy apareció calmada, casi inquietantemente calmada. Describió la confrontación dentro del cuarto de servicio de Betty. Betty, dijo, la acusó del romance. Betty gritó. Betty agarró el hacha. Según Candy, la pelea escaló rápidamente. Empujones, gritos, pánico. Luego, llegó el momento en que sus abogados se centraron. Betty supuestamente gritó la palabra shh, un pequeño detalle, pero Candy se congeló, porque esa palabra shh era algo que su madre abusiva le decía de niña antes de castigarla físicamente. Candy afirmó que en ese momento, décadas de trauma reprimido resurgieron. Ella se disoció. Ya no era Candy Montgomery, era una niña aterrorizada de nuevo, y cuando tomó el hacha, afirmó que no recordaba detenerse. Pero el jurado no solo juzgaba lo que Candy decía, juzgaban si lo creían. La fiscalía se centró en un número, 41, no un golpe, no dos, 41 golpes separados de hacha. Argumentaron que esto mostraba ira, intención y control, pero la defensa dio la vuelta a ese argumento. Afirmaron que el exceso de fuerza es consistente con la disociación, que cuando alguien revive un trauma, sus acciones pueden volverse repetitivas, incontroladas, mecánicas. Candy no elegía atacar una y otra vez. Estaba atrapada en un bucle psicológico. La sala del tribunal escuchó. Los expertos testificaron. Los psicólogos explicaron estados disociativos. Y lentamente, la duda comenzó a filtrarse. ¿Y si Candy no mentía, sino que contaba una verdad demasiado incómoda de aceptar? El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Los titulares gritaban preguntas. ¿Cómo pudo una madre hacer esto? ¿Puede el trauma excusar un asesinato? ¿Es Candy Montgomery una asesina o una víctima? Equipos de televisión llenaron las escaleras del tribunal. Amas de casa en toda América debatían el caso en las mesas de la cocina. Algunos veían a Candy como manipuladora, fría, calculada. Otros veían algo aterradoramente identificable, una mujer que se rompió bajo presión. Cuando terminaron los argumentos finales, el jurado deliberó. La sala del tribunal esperó. El país esperó. Después de solo unas horas, el jurado regresó. Candy se puso de pie. El presidente del jurado habló. No culpable. Los suspiros resonaron en la sala. La familia de Betty Gore colapsó en dolor. Candy Montgomery, que había admitido matar a su mejor amiga, era libre de ir a casa, pero el veredicto terminó el juicio, no las consecuencias.
La libertad no se sintió como una victoria. Fuera del tribunal, Candy Montgomery no celebró. Caminó frente a las cámaras, frente a espectadores enojados, frente a acusaciones susurradas. Había ganado legalmente, pero socialmente estaba acabada. En Wiley, Texas, el veredicto cayó como una bomba. Algunos residentes creían que la justicia había fallado, otros creían que el jurado había seguido la ley, pero casi nadie quería a Candy cerca. Los amigos dejaron de llamar, las puertas de la iglesia se cerraron en silencio, las invitaciones desaparecieron. Candy se convirtió en un fantasma en la misma comunidad a la que una vez perteneció. Y mientras Candy intentaba reconstruir su vida, la familia de Betty Gore vivía en una pérdida permanente. Los hijos de Betty crecieron sin su madre, sin respuestas que se sintieran satisfactorias, sin una justicia que se sintiera completa. Para ellos, el veredicto no era complicado. Su madre estaba muerta y la persona que la mató caminaba libre. Ninguna explicación del tribunal podía cambiar eso. Candy Montgomery eventualmente dejó Texas, cambió su nombre, se mudó en silencio, comenzó de nuevo, evitó entrevistas, evitó atención, pero la historia la siguió. Se escribieron libros, se filmaron documentales, se produjeron series de televisión décadas después. Cada nueva narración reabría la pregunta: ¿era Candy una mujer que perdió el control bajo una presión inimaginable o una manipuladora maestra que superó al sistema? Cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía la respuesta. El caso de Candy Montgomery se niega a desvanecerse porque nos obliga a enfrentar algo incómodo, que la violencia no siempre parece violenta hasta que lo es, que los monstruos no siempre se anuncian a sí mismos y que a veces la ley y la moralidad no se alinean. Candy Montgomery fue declarada no culpable, pero en el Tribunal de la Opinión Pública, el veredicto aún está pendiente. Una amistad de iglesia, un romance prohibido, un momento de ira o terror y 41 golpes que cambiaron todo. Este no fue un crimen cometido en las sombras, sucedió a la luz del día, dentro de una casa tranquila, por alguien en quien todos confiaban. Y esa puede ser la parte más aterradora de todas: una iglesia, una amistad, un romance y una tarde, 41 golpes de un hacha. A veces, los crímenes más aterradores no vienen de monstruos en la oscuridad, sino de las personas en las que más confiamos. Si disfrutaste este documental de True Crime en profundidad, suscríbete para más historias que exploren el lado oscuro de las vidas ordinarias, porque los secretos más peligrosos son los que se esconden a simple vista.